En este momento voy a realizar un tema bastante importante que corresponde al módulo 2 en relación a esta presentación, análisis y comprensión sobre lo que es la aplicación de principios éticos y bioéticos en casos específicos como es la autonomía, la beneficencia, la justicia y lo que es la confidencialidad en lo que es la orientación. Es importante señalar entonces, bueno, en ese caso, Joana Isabel Aguirre como facilitadora de su proyecto de ontología y ética en la orientación, para hacer un vínculo de lo que tiene que ver la persona, el ciudadano, a través de estas partes éticas y bioéticas que se especifica en la orientación, como lo dije ahorita, un caso que donde la autonomía es bastante necesaria, como la beneficencia y la justicia, la confidencialidad como elemento esencial en esa parte humana. Es unido entonces a lo que podemos decir como una breve definición, ¿verdad?, en el marco conceptual, y que está integrado en lo que llamamos nosotros las ciencias sociales. La bioética no se ve nada más como una disciplina estática, al contrario, sino como un campo transdisciplinar. Esto va hacia lo que son las acciones sistemáticas, ya que el estudio va hacia la conducta humana. Y esto incluye lo que son la luz de los valores naturales y morales, así como lo establece Warren Reichin en el 1978, para entonces llevarlo hacia lo que son los enfoques sociales basados en la cultura humanística, basados en el bienestar integral y la orientación de actuación justa como elemento esencial. Si observamos aquí son los 4 elementos que están dentro de esta bioética, de gran necesidad de entenderlo y comprenderlo. No podemos obviar que dentro de esas partes encontramos lo que es la ética y la bioética. Conseguimos 4 principios fundamentales. En ese caso están lo que es los principios de autonomía, donde el sujeto es el protagonista de la acción, es la libertad. Estos principios son núcleos respetados hacia cada ente individual, cada persona, pues tiene una fundamentación bastante importante, como Hammer Children en 1979, quien lleva a lo que es establecer una autonomía, esa capacidad en que los conocimientos y su parte de influencias externas contribuyen, por supuesto, a lo interno, y que presentan las acciones de toma de decisiones de la manera más correcta con las personas que están viviendo en ese caso. Deben de ser orientados y hay que respetarle sus acciones humanas. Esa aplicación de la orientación allí, como vemos la figura, estamos tratando de ver qué es lo que se hace, qué no se hace y qué el orientador debe hacer. Se vincula hacia lo que llaman ese concepto humano del empoderamiento, esa parte de Julian Rapport, 1981, donde orienta lo que es una parte directiva, la dirección, como colaborador para fortalecer esa capacidad de elección y esas consultas a través del consentimiento formativo. No nos debemos desviar entonces que está también lo que es los principios de beneficencia, que es el bienestar como norte, como la palabra lo dice, ¿verdad?, ya que es una parte de obligación de las fases profesionales para ver al máximo las acciones que se vayan a orientar en las personas que estén en la situación, pues, cuando necesiten del orientador. Se basa en una fundamentación que, según Broadchan and Children de 1979, señala que no es solamente de hacer daño, se requiere nada más, se requiere de la acción positiva que debe tener el orientador con las demás personas, la ayuda, la parte comunicativa. Esa parte del límite del paternalismo, donde debe existir que la persona puedan autoayudarse sin dejarlo solo. Por ejemplo, Joseph Stuart Mill en 1959 hace un breve análisis y dice que el contexto ético actual señala que es el poder donde puede ejercerse esa parte de donde cada miembro de una comunidad civilizada pueda tener su voluntad propia, pero evitando esos daños y protegiendo lo que es la beneficencia sin anular la autonomía. Debe haber ese contraste, ese vínculo para respetar, pero que la ayuda y que todo eso que se le pueda dar a la persona pueda ser con el orientado la más justa. En esa base vemos que ocurre también lo que son los principios de no maleficencia, la cual está basado en lo que es la ética de la prevención. Ahí lo dice fácil si observamos las láminas. Por supuesto, es una obligación.
de no influir lo que es el daño intencionalmente a las personas con que tú estás colaborando, si la persona fue atendida. Se fundamenta en una derivación juramental de la parte que hablamos siempre o que se dice cuando estamos a la salud de la persona, que es el juramento hipocrático. Lo que es primo no ser en esa parte, ya que la ética moderna no está exenta de no cumplimiento, pero debe ayudar bastante. Por ejemplo, Gracia, en ese caso Diego Gracia, 1989, hablan que la bioética clásica como un principio de ética de mínimo, ya que debe haber la obligación absoluta de hacer el cumplimiento a las leyes, y que los superiores de jerarquía legales es para beneficiar a los que son atendidos. El orientador, por supuesto, no debe evitar lo que llaman la atrogenia, es decir, de la profesional, por supuesto, que es daño causado por el orientador. O sea, eres orientador y daño, o sea, debes de entender que esos principios no pueden ser violados. Eso tienen su ética, sus valores de la ética, como lo vemos ahí en el America's Country Association, en ALCAD. En el 2014 establece esa ley para el cumplimiento. Por eso trabajamos de la deontología dentro de los procesos. Está también los principios de justicia, la equidad y el compromiso social, ya que a través de estas se exigen casos iguales y que se traten de igual manera. Sin obviar, por supuesto, que estos fundamentos se basan en las teorías de justicia John Rowling, cuando nos dicen en el año 1901 que debe existir lo que es la verdad, y que propone entre su tema, como decir, el velo de la ignorancia. Es decir, no estamos de acuerdo, no vemos, no lo hay, vamos a caer en esa parte, y que la seguridad y esa atención debe de ser distribuida de la manera más que beneficie a los que están allí siendo atendidos. Pues debe haber esa ayuda, no es unos más y otros menos, la misma justicia que tengan. Enfocado en una orientación, por ejemplo, cuando Diego Gracias habla que sostiene que es la justicia es una obligación pública, y que el orientador en esta manera debe garantizar esas acciones sin medir, tiene que estar pendiente sin no violar. Las personas tienen derecho como género, como raza, su nivel de socioeconómico, y tratar de evitar pues ese contraste de quitar el derecho a la persona, o sea, no generar esa brecha en cuanto a la calidad que debe tener uno u otro. Es igualdad de condiciones. En ese preámbulo vemos entonces aquí que la confidencialidad nos revela lo que se llama el santuario de la relación, es decir, una protección de la información privada del consultante. En todo caso, si vemos la persona tiene que ser atendida, es un derecho derivado de su autonomía de la persona, y debe haber al máximo, a lo máximo, lo que es la fase de privacidad, según quise decir, según Julieta Jesús 2003, donde esa conciencia, esa confianza y esa parte deben ser el pacto que no debe fallar. O sea, permitir la alianza en la orientación. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso sí, respetando lo que la persona tiene. En ese basamento vemos los límites éticos, como es el dilema de Taras Fofos, donde él toca un tema famoso que sentó los precedentes legales, donde hubo el proteger la vida de un tercero, y a través de eso se llamaba una enzima del deber, y por eso se llama el santuario de la relación, una ayuda que puede haber la persona en concentrarse en lo que la relación, el vínculo debe existir en las personas. Es decir, mejor secreto es el que no se dice. Eso es lo máximo. Dentro de acá podemos establecer un cuadro de comparativo de los principios de la bioética. El principio que es la autonomía, que viene siendo el respeto a la capacidad de la decisión de individualidad. Vemos la aplicación de la orientación como el uso de la información, el respeto y los valores que están allí consagrados. Vimos la obligación según Diego, ya lo dijimos allí, que es la ética según derecho privado. Vemos la beneficencia como obligación de hacer bien y promover lo que es la parte del bienestar integral de cada persona. En todo caso, diseñar esos planes es la aplicación de orientación, de acción, que deben ser realmente para que ayuden a esas personas a su crecimiento personal.
En la obligación, según Diego, nos habla que hay una ética máxima en esos derechos privados. En la no maleficencia, según la es obligación, en lo que es una definición de que no causen daños y sufrimiento a las otras personas. Mientras que la aplicación de orientación, por supuesto, es evitar, en ese caso, técnicas que han sido para violentar a las personas, negligentes, y que puedan tratarse en estos casos de lo que es la parte competitiva, pero en la acción de proteger a la persona. Esa ética debe ser un mínimo de obligación y lo que llamamos una publicación legal que ayuda en el tratamiento equitativo de lo que es la distribución de la justicia de recursos, no la discriminación, como es en ese proceso de la justicia, para poder lograr que las personas tengan todo el derecho, y la ética de lo que tiene que ver la publicación. Ese código, como lo dice aquí, no es una lista de prohibiciones, sino que es la brújula para poder lograr la excelencia técnica y humana del orientador. En esos basamentos igualito vamos hacia los propósitos, la acción y los fundamentos y riesgos que tienen que ver, pues la confidencialidad es proteger la privacidad de la confianza, igual que el deber que debe haber para proteger a la persona. La acción, por supuesto, guarda el silencio y protege lo que es la parte de los registros, y con esa parte del deber de advertir, lo que hablamos ahorita en el caso, la posibilidad víctima del riesgo. Están los fundamentos importantes como la autonomía y el que debe tener el consultante, y como el deber de la justicia, de la maleficencia, hasta lograr la parte, y los riesgos que hay dentro de esa ruptura que podemos encontrar en la confidencialidad. Eso en cuanto a un cuadro del debe ser y la confidencialidad como elemento. Hay varios puntos, pero tocamos este como un ejemplo. La justicia no es maleficencia hacia tercero. En el riesgo que hay es la falla, la ruptura de los vínculos terapéuticos, y en ese caso no solamente terapéutico orientativo hacia la parte humana, y la parte que no debe ser tocada para poder ayudar a las personas en cuanto a la seguridad, a esa confianza que hay de uno con el otro. En el otro cuadro es que vemos la comparación de los modelos de intervención del paternalismo y versus los éticos, el rol del orientador, que es los modelos paternalistas tradicionales, expertos en decidir qué es lo mejor para él. Está el rol del orientador en cuanto a los modelos de receptor pasivo de consejos de instrucciones. Está la toma de decisiones unilateral basadas no solo en criterios, eso es cuando vemos a esos modelos de intervención paternalista. Está la meta final, que es la solución de los problemas, y vemos esos modelos bioéticos dentro de lo que es Beyond Children, como dijo ahorita, el facilitador de lo que es el acompañamiento de los procesos de esa toma de decisiones, como el rol del orientador. Vemos también como el rol del orientador dentro de este modelo de bioético actual de Rachan, nos vemos como sujeto activo autónomo, la responsabilidad de los procesos, así como la toma de decisiones. También vemos la parte bilateral basada en lo que tiene que ver el consentimiento y la autogestión. Está la parte de meta final, que es el empoderamiento y lo que es la autogestión del consultante como elemento. Dentro de ahí vamos a hacer un estudio práctico, del cual en un momento vemos como ejemplo un contexto. Por ejemplo, eres un orientador escolar universitario, atiendes a Luis, que es un joven de 19 años, que acude a una consulta por estrés académico. En la tercera sesión, Luis confiesa que se siente un poco profundamente desesperado y que ha diseñado un plan para quitarse la vida esa misma noche, pero te pide lo que es a ti encarecidamente como orientador, que no le digas a nadie, apelando a que es mayor de edad y bueno, confía en ti. Eso es un tema bastante práctico que lo estoy colocando acá. Después harán las prácticas los estudiantes en relación a esto. Entra como un tópico, como uno de los elementos que se puede usar, que debe hacer el orientador en ese caso. Si vemos en ese caso práctico, hay varios dilemas de la autonomía frente a la vida. Vemos aquí la identificación, uno de los principios en conflicto, que hay autonomía ahí, cuál es la confidencialidad que hay allí, están presentes, hay beneficencia y no maleficencia. En el segundo análisis vemos que la interpretación de Diego García puede hacer ahí, eso es para colocar que esos elementos pueden ser de no maleficencia y de justicia.
ver cómo pueden agregar cuando se presenta un caso el límite de la confidencialidad. Hay aplicación de criterios en caso de Fox. Entonces en esa resolución, el número punto 3, vemos que es la ética sugerida. Hay la transparencia, dice decir, hay la acción mínima y necesaria para el acompañamiento. Entonces esto es un caso que se puede aplicar para llevarlo a la práctica, de qué va a hacer el orientador cuando se le presente una situación, qué puede hacer. A manera de conclusión en este tema, que simplemente es un análisis muy corto, pero se necesita para poder entender y comprender qué hay aquí. Podemos decir entonces que en lo que es la ética y la bioética son principios de autonomía, de beneficencia, no maleficencia, de justicia, que están para poder dentro de esa autonomía respetar las decisiones que tienen en ese caso las personas que va a ser atendida, para la parte de su derecho a la libertad, de que se mantenga, y cómo podemos nosotros, los orientadores, en ese caso ayudarlo. Esa autonomía que se pierde contando prácticamente la salud mental y plena para las tomas de decisiones, sin decir por supuesto que se pierda algo allí. Tal la beneficencia, que es mantener el vínculo de esa confianza para que siga asistiendo a la terapia y proteger la vida, por supuesto, en cuanto a ese argumento para no romper esa acción de vida y hacer todos los beneficios, la no maleficencia, evitar lo que es el trauma que puede encontrarse allí, en ese caso de la intervención que tenga el orientador, y esos daños que pueden ser de una manera u otra irreversible, en causar hasta la muerte a las personas que están, y bueno, cambiar el estilo de vida. Y la justicia que debe estar presente también dentro, como el respeto que a cada una de las personas. Eso es lo que debe tener en cuenta el orientador. Todas estas, si observamos en los cuadros que hemos plasmado, vemos entonces lo que es la referencia bibliográfica que se tomó aquí en este tema importante. Dejamos entonces una frase bastante necesaria que nos dice: la ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor, porque la bioética nos hace ver la vida con otros ojos. Eso es decir, cómo podemos de alguna manera entrelazar que esas dos partes son necesarias para que el orientador pueda llevar la vida justa y saber cómo trabajar con las personas que van a atender. Gracias en ese caso por su atención, esperando otra oportunidad para hacer un encuentro de estos importantes elementos, como lo es la